¿Cómo Hola, están? Susan, ¿Cómo estás, Susan? Muy bien, ¿y ustedes? Gracias. Muy bien, gracias. Susan es directora, ¿cierto? Directora. Directora de Fundación Reforestemos. Está acá con nosotros justamente para hablar, Pauli, de la reforestación. Estamos con varias campañas de reforestación. Bueno, Susan ha participado, Fundación Reforestemos, en muchas campañas a nivel nacional. Y preguntarte un poquito, Susan, ¿cuál es la diferencia? A mí me tocó estar el viernes justamente contigo, con Frutiza también, en una campaña de reforestación en Maipú, en el Parque Isabel Riquelme, si no me equivoco, claro. Y es una reforestación totalmente urbana. ¿Cómo es la diferencia tanto de quizás los árboles que se colocan, el cuidado que tienen en una reforestación urbana y otra quizás que se pueda hacer a lo mejor en la Patagonia o en un lugar más rural? Perfecto. Bueno, efectivamente, tal como tú mencionas, nosotros como fundación ya llevamos 11 años trabajando en proyectos de reforestación masiva, que son grandes extensiones, grandes superficies en áreas silvestres protegidas, en áreas de alto valor ecológico, en distintas regiones del país. Y en paralelo a eso también tenemos distintas líneas de trabajo, dentro de ellas jornadas de educación, campañas de prevención de incendios, y una de esas acciones son proyectos de arbolado urbano. ¿Qué significa esto? Que en el fondo lo que buscamos es llevar áreas verdes y llevar insumos naturales a distintas comunas del país que realmente tienen una necesidad muy sostenida en el tiempo. En el fondo son comunas, por ejemplo, la que tú mencionas, como el caso donde estuvimos en Maipú. Maipú es una comuna que incluso se denomina como una isla de calor. Claro. Tiene incluso a veces temporadas que tiene 6 grados más que las comunas que están en el sector. Entonces, ¿y eso por qué? Porque tiene poca superficie vegetal, poca zona boscosa. Entonces lo que hacemos ahí es conversar con los municipios, que son clave aquí. En el fondo aquí tiene que haber una alianza muy potente entre tanto la industria privada, que son las empresas que nos apoyan, y el municipio, que en este caso son los dueños de casa, que son los que van a finalmente terminar cuidando estos árboles. Se diseña en conjunto un proyecto y lo que se busca es poder aportar árboles nativos en estas zonas urbanas a nivel más como de paisajismo, en plazas, en avenidas centrales, árboles que tienen entre 2 y 3 metros, son árboles más grandes, pero siempre pensando en árboles que tengan un bajo como estrés hídrico, en el fondo que puedan soportar altas temperaturas y sequía. Perfecto. Susan, hablando un poco del impacto también que ha tenido Reforestemos a lo largo de los años, no sé si tienes algunas cifras para compartir. Sí, bueno, nosotros como Reforestemos ya hemos plantado más de 1.200.000 árboles nativos. 1 millón. Hemos impactado ya en más de 5.000 voluntarios, tenemos más de 600 empresas que nos apoyan. Ahora, esta necesidad es infinita. La deforestación, la pérdida de bosque es la segunda causa más importante para el cambio climático en el mundo. Y según la FAO, en los últimos 20 años han aumentado más de un 70% los desastres naturales. Y eso tiene que ver efectivamente con el calentamiento global, con que las altas temperaturas generan distintas catástrofes ecológicas, como fueron los incendios de este verano, donde Chile sufrió el segundo incendio más grave en su historia. Por lo tanto, proyectos como el de Reforestemos, conversaciones como las que estamos teniendo ahora, es el único camino para realmente poder instalar esta necesidad, generar conciencia, que entre todos los actores de la sociedad podamos colaborar y podamos devolverle un poquito la mano a la tierra. Y a propósito de eso, Susan, que hablaba recién de los incendios forestales, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que ese suelo se pueda recuperar y para quizás poder insertar ahí, hacer una campaña de reforestación y poder devolverle finalmente, como tú dices, las condiciones a lo mejor un poquito más normales a ese lugar que era un bosque? Mira, es una muy buena pregunta y es algo que se ha conversado mucho en todas las mesas técnicas de restauración, de conservación, de recuperación, y nosotros ya con el tiempo, y lo hemos vivido a nivel de experiencia, lo más importante primero es esperar que el incendio se apague, primero se controle, luego se apague, y luego tiene que venir una instancia de análisis y de revisión. Muchas veces nos apuramos y nos ponemos a plantar, a reforestar, porque creemos que es lo más eficiente. Uno cree que está aportando también. Exacto, pero en el fondo lo que tenemos que ir aprendiendo es que tenemos que generar espacios de ordenamiento territorial, de analizar bien los sectores, dónde fue el incendio. Por ejemplo, a raíz de los incendios ahora del verano, donde los principales afectados fueron pequeños propietarios, por lo tanto, y distintas zonas con muchas laderas, muchos cerros. Entonces ahí lo que hay que hacer primero es afirmar esa tierra, preocuparse de la erosión, preocuparse de qué va a pasar después de las lluvias, antes de llegar y plantar. La naturaleza, los árboles tienen una capacidad infinita, maravillosa de resiliencia y de regeneración. Muchas veces existe la regeneración natural, pero hay que revisar muy bien en qué sectores, en qué estado, retirar el material
vegetal que está quemado. Está muerto, claro. Entonces, en el fondo, son varias etapas que hay que hacer. Oye, Susan, y volviendo a la ciudad, sabemos que Santiago es una ciudad que tiene, como tú decías, la isla de calor, el cemento, la falta de pulmones verdes. Podemos poner más árboles, pero por otro lado uno dice, chute, ¿con qué agua vamos a regar estos árboles? ¿Qué tipo de árboles son los que se plantan principalmente acá en la región, pensando en la crisis hídrica que tenemos, por supuesto, en Santiago? Perfecto, de hecho una muy buena pregunta porque los árboles nativos efectivamente tienen condiciones mucho más pertinentes al ecosistema en el que están. Por lo tanto, en el caso de la región metropolitana es muy importante poder inyectar ese insumo ecológico a la región. El 86% de los árboles en la región metropolitana son introducidos, son exóticos. Y esos árboles en general tienen otro consumo de agua, tienen otro impacto ambiental, otro impacto social. Entonces, por eso que es tan importante hablar de estas especies nativas, que en el fondo requieren poca agua, tienen mucha mejor resistencia a todo el ecosistema en el que están. Estamos hablando de especies como el molle, el huingán, el quillay, que son árboles propios de cuando en el fondo... Estas especies se plantaron en esta actividad que fuimos el viernes. Exactamente. Junto ahí a Frutiza y la Municipalidad de Maipú. Y en el fondo también, y voluntarios de la comuna. Y eso también es muy importante. Cuando se desarrollan estos proyectos, siempre hay que considerar a los vecinos, a las comunidades. Ellos son los principales beneficiados. Y es increíble, tú lo viste, cuando uno está ahí, los vecinos se acercan, te preguntan, se interesan, quieren entender por qué esa especie, de qué tamaño va a ser y qué va a pasar con el cableado eléctrico, que son todas las cosas que efectivamente a nivel de urbanismo hay que ver. Pero es distinto cuando el vecino se preocupa de su cuadra, de su casita, de su plaza, y eso hace que después se transformen en los que cuidan los árboles, los protegen de la delincuencia, y ahí hay como una cadena de trabajo que es fundamental. Y en el caso del riego, como tú dices, efectivamente tenemos que pensar en especies que ocupen la menor cantidad de agua posible por la crisis de agua que tenemos. Por el contexto en el que está. Exactamente. Y ahí en el fondo, por eso el trabajo con el municipio es clave, en el fondo entender bien qué facilidades tienen, qué nivel de implementación hay, y en el fondo se planifica pensando en que sean arbolitos que prosperen y que sea un proyecto sostenible en el tiempo. Perfecto. Oye, Susan, para toda la gente que nos está viendo, ¿dónde pueden averiguar más sobre Reforestemos? Maravilloso. Bueno, nuestras redes sociales, Fundación Reforestemos, o en reforestemos.org, nuestro sitio web, donde pueden comprar arbolitos, están todos georreferenciados. Pueden comprar su bosque y puedes tener tu bosque virtual. Puedes tener tu bosque virtual, ponerle el nombre del papá, ahora que viene el Día del Padre muy pronto. Eso, muy bueno. Y bueno, es un regalo precioso, porque finalmente es un regalo para la persona que se lo da y también es un regalo para la tierra. Y es todo digital, toda la parte terreno, forestal, nos encargamos nosotros de plantarlos y cuidarlos. Susan, muchas gracias por haber estado acá con nosotros en esta sección Agentes de Cambio en Agenda Sustentable, y bueno, nos estamos viendo en otras campañas de reforestación, por supuesto. Gracias a usted, encantada cuando quieran aquí, feliz de participar. Muchas gracias, Susan, y muchas gracias también, Gianfranco, por traer esta maravillosa entrevista.